Buongiorno amici, benvenuti. ¿Te apetece hacer un risotto? ¿No sabes qué arroz utilizar, qué cantidades poner por persona o cuánto tiempo hay que cocinar el arroz? Es normal tener duda. Con tanta información es difícil aclararse. No te preocupes, yo te voy a dar los 5 consejos de oro para que consiga un risotto de 10. Primera. La elección del arroz es fundamental. Lo más indicado son los de la calidad Carnaroli, Arborio y Vielón Enano. Si no consigues ninguno de estos, utiliza un arroz de grano redondo, que son los que contienen más almidón. Todos esos arroces se puede conseguir fácilmente en grandes supermercados. Empezamos sofriendo en una cacerola con borde medio alto cebolla cortada pequeñita con aceite extra virgen de oliva durante 3 o 4 minutos. Seguidamente añadimos trozos de espárragos verdes trigueros. Las puntas las reservamos para más tarde y la parte más gorda la ponemos a hervir con 1,2 litros de agua con una cucharita de sal. Todos los ingredientes detallados podéis verlo abajo en la descripción del vídeo. Seguimos cocinando la cebolla con los espárragos durante 7-8 minutos a fuego medio bajo. Regla número 2. Añadimos el arroz y procedemos a tostarlo durante 2 o 3 minutos. De esta manera sellamos el grano de arroz, así quedará más suelto al final de la cocción y no se parecerá a un arroz hervido. Pasado 3 minutos, se puede añadir un vaso de vino blanco seco y esperar que se evapore, o empezar directamente con el caldo. Con la ayuda de un colador, quito los tallos de espárragos y como podéis ver el caldo ha adquirido un tono color verde muy bonito. Regla número 3. El líquido que se vaya a añadir al arroz tiene que estar hirviendo para no bajar la temperatura y no alterar el ritmo de cocción del arroz. Cocinaremos a fuego medio durante el tiempo indicado por el fabricante del arroz. Yo recomiendo 2 minutos antes probar el arroz. Regla número 4. Hay que remover a menudo el arroz, con delicadeza. El arroz se tiene que cocinar de forma homogénea y a veces, dependiendo la forma de color y la cacerola que utilicemos, el calor es mayor en algún lado. Me gusta añadir las pieles de lo parmesano cortado en taquito pequeño en el arroz porque le da un toque extra. Se van cocinando con el arroz, se van ablandando y a la hora de comer están deliciosas. Como habéis visto, el líquido del arroz se tiene que añadir poco a poco. Cuando empezamos a ver que ya no queda el líquido, añadimos un poco más y mezclamos. Pasado unos 9 minutos añadimos nuestra punta de espárragos y seguimos cocinando. De esta manera estarán al dente. Ya casi tenemos nuestro risotto. Y ahora la regla número 5 y una más de regalo que os daré casi al final. Añadimos una cucharada generosa de mantequilla o margarina, el parmesano rallado y mantecamos el arroz girando con una espátula de forma bastante rápida. De esta manera conseguimos un arroz más cremoso y brillante. Truco número 6. Tapar la cacerola y dejar descansar 2 minutos. Con el descanso conseguimos que todos los ingredientes se abrancen de forma armoniosa. Ya podemos servir nuestro delicioso risotto. Mirad qué maravilla. Buen apetito. Y si os ha gustado la receta, me ayudaría mucho que os suscribáis al canal. Cada semana nueva receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! No te pierdas el próximo vídeo. Va a estar muy interesante. Suscríbete. ¡Chao!